Bien, amigos, tenemos a Andrés Terrero y caemos casi en lo mismo. Es decir, tanto tiempo en esto hacen que uno tenga que reflexionar porque la experiencia no se improvisa, se utiliza. Y resulta que en los años 90, durante el gobierno creo que de Balaguer, Y Ojo el Blanco. aquí habían 2000 financieras, hombres que andaban con un capital de origen desconocido, no había tanto problema de origen de capitales, alquilaban una casa, le ponían un letrero, ponían una secretaria, tenían un Mercedes-Benz, depositaban su dinero en un banco y empezaban a prestar. Se desarrollaron muchísimas. Y llegó un día en que se fueron toditas y se fueron muchos bancos se fueron, de buenas a primeras. Eso fue una experiencia, pero no fue suficiente porque entre el 2000 y el 2004 vino el proceso de un crecimiento anormal de 2 o 3 bancos como Bancrédito, Baninter sobre todo, las asociaciones de ahorros y préstamos llegaron a tener muchos recursos y las cooperativas, y produjo eso mucha preocupación en el resto de la banca, que nosotros decíamos no hacen nada diferente a lo que hicieron los otros. Y resulta que se eliminan todos esos bancos y hace 2 o 3 años aparece el caso que todavía está en justicia de Peravia. Y hace 2 o 3 días aparece de Banca América. Y yo pregunto, ¿qué pasó con la supervisión? Porque la gente cree que supervisión es una vez al mes o una vez al año, un grupo de inspectores de la superintendencia visita una institución bancaria y hace una auditoría y les recomienda, mire, esto está mal, esto está fuera. No, no. Para mí, y eso es lo que quisiera que Terrero me cuente, la superintendencia y el Banco Central tienen conocimiento del día a día. Usted va a comprar o a vender una suma de dólares a un banco comercial, sobre todo a comprar, y llaman al Banco Central para pedir autorización. Y no es verdad que cuando se produce un depósito o un préstamo importante, los inspectores que viven el día entero dentro de la banca no se dan cuenta. Por eso digo, los 55,000 millones de sobregiro que dicen, o de inversión equivocada, porque todavía no se ha hecho la auditoría, todavía no se ha hecho la auditoría de cómo fueron usados esos dineros y cuánto recuperó el Estado. No se sabe ahora. ¿Por qué ahora aparece Banca América? ¿Dónde estaba la supervisión? ¿En qué ellos pudieron? Y me dicen que no es 1.000 millones, porque a veces 500 millones se pueden ir en una semana, pero cuando se trata de 2, de 3, de 4.000 millones, hay que pensar que alguien se hizo el loco y no miró. Yo quisiera que antes de hablar de Banca América, el licenciado Terrero, que trabajó en el Banco Central y trabajó en la Superintendencia y trabajó en la Cámara de Cuentas y en firmas de auditores, nos diga en qué consiste la supervisión de que, como el Estado es el responsable en caso de quiebra bancaria, porque garantiza y autorizó ese banco, ¿cuál es la función que tiene la superintendencia
con esos bancos. Muy bien, doctor. Gracias. Miren, lo que vamos a hablar con relación a este tema que el doctor anticipa, está sujeto a nuestra ética profesional y a los preceptos de discrecionalidad en base a cosas que son públicas y cosas que nosotros conocemos. Lo primero es, doctor, que hay que decir que la supervisión es adecuada y razonable en los momentos actuales y hace ya un tiempo también. Usted ya hace un recuento de lo que ocurrió en los años 90 hacia atrás, donde teníamos una ley, la 708, la ley de banca, donde posterior en el 2012 cambió la ley 180, el Código Monetario y Financiero 183-02 y transformó el sistema financiero y lo fortaleció con instituciones internacionales. Vamos al tema que nos ocupa, Banca América. Le insisto y vuelvo y digo que la supervisión estaba trabajando adecuadamente. Esta entidad, según lo que se publica en los medios de comunicación nacionales, estaba pasando por un proceso de reestructuración o de adecuación patrimonial. Lo que hace la supervisión, que es la superintendencia de bancos, es garantizar que la institución funcione adecuadamente y que si hay una debilidad patrimonial, o sea, recursos, los accionistas lo pongan. Y como tal, la superintendencia de bancos, según dice el comunicado, estableció ese plan de recuperación. Lo que lógicamente los accionistas deben conocer y sabe cuáles son los riesgos de no hacer adecuadamente lo que se está planteando o a lo que se comprometieron a hacer los accionistas, que no son los ahorristas, son los que ponen el capital inicial. Cuando la entidad supervisora y la reguladora, que es la Junta Monetaria o Banco Central, ven que el plan que se diseñó no funcionó adecuadamente y que no habrá aparentemente una regresión a poder hacerlo, tiene que tomar las medidas saludables en el momento. Y esa es la disolución. El proceso de disolución. Que hay una diferencia grande en lo que es la liquidación. Anterior a la ley 183-02, que era la 708, las entidades financieras se liquidaban. Y a partir del 2002, en la ley 183-02, van primero a un proceso de disolución. Y eso es lo que se está haciendo. Y yo debo felicitar a las autoridades monetarias y a la superintendencia de banco en función de Valdés y de Alejandro Fernández en particular, porque han hecho algo que todo el que tenga algún interés ahí... Yo te quiero interrumpir. A ver. Perdóname. Terrero, no procede que un medio ponga en duda la autoridad competente en el caso de esas unidades que hay, que son las superintendencias. Tú sabes que aquí hay superintendencias eléctricas, de bancos, de seguros. Está bien, pero hay algo que yo tengo un error y quiero que dentro de eso que tú estás diciendo, no es poner en duda cualquier descuido del Banco Central y de la superintendencia. Es esto que yo quiero. Yo entiendo que si el Estado dice, mandé un proyecto de ley al Congreso, debe de ser aprobado. No, el Poder Legislativo dice, mire, este es un poder independiente. Así que aquí no, ya usted mandó eso, ahora nosotros vamos a estudiarlo, a conocerlo. Sí, claro. Bien. No puede mandar el procurador, que es el brazo político del Poder Ejecutivo en el servicio judicial. Mira, ese señor es un culpable. No, dice el juez, no. Yo soy soberano, búscame la prueba. 2, 3. Si usted quiere mandar una correspondencia a Barahona, usted le pone un sello de 10 pesos, de 20 pesos, y vaya al servicio postal que está en la feria
y mande su carta. Es el Estado, tiene incidencia en el correo y tiene incidencia en áreas. Esa placa la vende Impuestos Internos. Es legal porque la vende un organismo que nombró. Ahora, cuando dice ese banco está autorizado, inmediatamente el Poder Ejecutivo, a través de la superintendencia, se hace responsable de ese trabajo, porque le dio la licencia y tiene la vigilancia de manera que si yo tenía mi cuarto, y ese asunto de que hasta 1 millón no y hasta 3 millones no, si yo tenía 100 millones o yo tenía 5 pesos, el Estado tiene que responderme mi dinero, porque yo lo puse porque el Estado me dijo, esa institución está supervisada por nosotros. ¿Es así? Sí, es así, doctor. Y es así en todos los países del mundo. Sí, pero hay un marco. Espérate, ahí voy. Hacer eso. Es así en todos los países del mundo. Y en todos los países del mundo hay quiebra de bancos. En todos. Porque vamos a hablar no de crimen organizado, sino los fraudes se cometen en todas partes. Y las regulaciones se hicieron para que la gente las viole. Pero tiene que haber controles para evitar eso. Y aquí las autoridades están encima de esos controles, doctor. ¿Por qué? Es verdad que el banco, la superintendencia son los garantes de esto. Pero hay cosas que las instituciones hacen, como por ejemplo, yéndose el banco que usted hablaba en el 2002 o 2003, donde se habían hecho operaciones fuera del libro, importantes o más importantes que las regulares que estaban reportándose en la superintendencia de bancos, o ahora, donde hay un efecto, por ejemplo, contagio. Los dos bancos que usted se ha referido, por ejemplo, Banco Peravia y Banca América, y voy a hablar de cosas que son públicas, para reiterarlo, tenían actitudes o actividades internacionales, específicamente de accionistas venezolanos. Y no quiere decir que la inversión venezolana sea mala, jamás quiero decir eso, porque hay muchas y muy buenas. Pero en el caso del partido de ahora, Momento. en el caso específico de ahora, ese banco públicamente había corrido de que había unas informaciones